Dicen el matador, me están buscando. Buenos días, días buenos. Bueno, no hay nadie. ¿Qué pasó? Ah, bueno, hay una por ahí. Buenos días. Buen día, ¿aló? Dos. Ah, bueno, iban sumando. Ah, pensé que me había equivocado de emisión. Ahora sí. Ah, ahora sí, ahora sí. Parecía que no estaban. Se habían expendido. Ahora sí. Qué momento. Bien. Bueno, arrancamos con lo de nuestro de nosotros, de lo que estábamos hablando, que era de... No sé de qué estábamos hablando. ¿De qué estábamos hablando? De... ¿El Ateromas. ateroma? Ateromas, bien, muy bien, Natalia. Perfecto, era para saber si estaba atenta, bien. Fantástico. Estábamos hablando de ateromas y estábamos hablando de cómo se formaba una placa de ateromas y habíamos contado, porque habíamos contado, bueno, un poco de las funciones celulares. Bueno, pero lo que habíamos dicho era esto, que cómo empezaba esto con las LDL oxidándose para formar una placa de ateroma. Una placa de ateroma habitualmente, si uno dice una placa de ateroma, cualquiera de ustedes, inclusive si uno pregunta en forma general a la población que tenga alguna idea de algo, especialmente relacionado bueno, no, si está relacionado con esto, por ahí no sé, por ahí puede ser más específico, pero en la población general, por ahí placa de ateroma, una placa de ateroma, aunque no le llame placa de ateroma, digo, tiene una placa en la... se están tapando las arterias, dice la gente, tengo placas o tengo tapones en las arterias, se están tapando mis arterias. Generalmente el imaginario o lo que uno supone es que ese tapado es por grasas, ¿no es cierto? Y la gente imagina que como una especie de sarro se va pegando en la pared y eso, bueno, va disminuyendo el calibre de los vasos. No está del todo errado, pero nosotros estudiamos un poquito más a fondo, entonces entendemos que eso que sucede en la pared no es que hay un sarro pegado en la pared, sino que hay todo un proceso. Y en ese proceso, el producto final es eso que llamamos placa de ateroma. Que dicho sea de paso, ¿cómo está formada una placa de ateroma? Y una placa de ateroma, claro, tiene grasa, por supuesto, tiene lípidos, pero si uno la analiza en términos finales de lo que queda de la placa está formada por una estructura externa. O sea, primero, ¿dónde se forma la placa? Eso era, creo, que lo último que conversamos. ¿Dónde se forma la placa? La placa se forma por debajo de la íntima, dentro de la propia pared del vaso sanguíneo. No es que se forma en, en la superficie del vaso sanguíneo, si bien la placa, si bien la placa hace protruir la luz del vaso sanguíneo, no es en la luz del vaso sanguíneo donde se desarrolla realmente la placa, sino que se desarrolla por debajo de la capa íntima, por debajo de la capa íntima. Y entonces, y por dentro de la muscular, es decir, entre la íntima y la muscular. Este dibujo lo habíamos hecho, ahí lo hago de vuelta, rápidamente. Entonces ustedes me cuentan qué opinan
que será cada cosa. Entonces yo ahí pongo así, pongo algunas cosas por acá, y entonces la placa tiene distintas cosas. Por fuera, la placa final, nosotros habíamos estado hablando algunas palabras, pero ahora vemos la placa final, como es la placa final. Tiene una cubierta. Dibujé solo dos tipos de células. Fíjense, si yo pregunto acá, a ver, si podemos contestar esto, que les voy a preguntarles. Ahí tengo dos estructuras de color verde, una central y una periférica. ¿Qué representa la estructura central verde en este dibujo? Un vaso sanguíneo. Bueno, el vaso sanguíneo es todo. ¿Está bien? Ahora en ese vaso sanguíneo tengo una capa central verde representada por una serie de células. ¿Qué es eso verde? La capa más profunda. Bueno, es el endotelio de la capa íntima. ¿Está bien? Y luego esto otro verde que está acá, ¿qué representará? La túnica íntima. La túnica íntima es esto, es esta capa. La túnica íntima. Entonces esa no puede ser la túnica íntima porque es esta. La íntima está hecha de endotelio y de una membrana basal. Acá la membrana basal la voy a pintar, la voy a poner acá así, para que se note una especie de otro color, que es similar pero no es el mismo, que es un verde fosforescente. Entonces ahí tengo la íntima, está formada por la membrana basal pintada de verde fosforescente y la capa endotelial pintada de verde oscuro. Entonces tengo endotelial, esa es la íntima. ¿Y esta qué será? La adventicia. La adventicia. ¿Y lo rojo qué representará? La capa muscular. La capa muscular. Y entre la capa muscular y por debajo del endotelio se ha formado una laguna color marrón que adentro tiene cosas amarillitas y dos círculos o dos circulados, uno color naranja fosforescente y uno color azul. Bueno, eso está queriendo representar la placa. La placa, cuando ya está consolidada la placa, como se ve, lo primero que vemos es cómo hace protrusión hacia la luz. Ven cómo la placa está empujando el endotelio. ¿Se entiende eso o no? Está empujándolo al endotelio. Es decir que el vaso sanguíneo, visto desde adentro, me muestra un relieve. O sea que si yo voy por adentro del vaso sanguíneo, el tubo por el que voy, me está mostrando un relieve. Me muestra un relieve. Bueno, eso es lo que hace la placa, empuja. Bueno, cuando analizo la placa ya formada, primero me encuentro eso marrón que la rodea, que es una capa fibrosa. Fibras. ¿Fibras de qué? De colágeno principalmente. Una capa fibrosa. Dentro de esa capa fibrosa voy a encontrar, como puntitos amarillos, encuentro grasa. Principalmente colesterol y ésteres de colesterol. ¿Está bien? Sueltito, sí. Pero está suelto ¿en qué? En una matriz extracelular. ¿Y de qué está hecha la matriz extracelular? Bueno, la matriz extracelular tiene glucosaminoglucanos, como cualquier matriz extracelular, o sea que acá es la matriz extracelular, que sería lo blanco, estaría representado por glucosaminoglucanos, por colágeno, por elastina, que por cierto también forma el colágeno lo marrón. Entonces, la placa tiene
colágeno, tiene elastina, tiene proteoglucanos, glucosaminoglucanos. En ese magma encuentro grasa en forma de colesterol principalmente, depósitos lipídicos extracelulares, y luego encuentro células. ¿Cómo le llamo a las células estas que están ahí? Son células que se cargan de grasa y parecen como si fueran un huevo frito, de eso como uno salpica un huevo frito. Cuando uno pone un huevo frito en aceite muy caliente que se le forman como burbujas, bueno, así se ven esas células. Solo que esas células tienen burbujas de grasa. Y esas células con burbujas de grasa, ¿cómo se llaman? Células espumosas. Macrofágicas. Células espumosas, que pueden provenir de dos tipos básicamente. Esas células pueden provenir de un macrófago, que a su vez vienen de la sangre, o bien pueden provenir de músculo liso, que proviene del músculo liso vascular, propiamente dicho. ¿Está bien? El músculo liso dijimos que tiene esa capacidad de migrar hacia la placa para constituirla y para para producir fagocitosis, tiene la capacidad de fagocitar, ¿no es cierto? El músculo liso. Habitualmente, ¿para qué sirve el músculo liso del vaso sanguíneo? ¿Cuál es la función de los músculos lisos de los vasos sanguíneos? Abrir y cerrar la luz del vaso. ¿Cómo? El flujo. Abrir y cerrar la luz del vaso, controlar la presión. Modificar el calibre del vaso. ¿Está bien? Modificar el calibre del vaso. Cuando el músculo liso se contrae, se produce vasoconstricción, es decir, se achica la luz del vaso, y cuando el calibre del vaso se agranda, se produce vasodilatación. Es decir, que lo que hace es modular el calibre del vaso. Perfecto. Pero además fabrica la matriz extracelular en la cual se encuentra. También es capaz de fabricar la matriz extracelular en la cual se encuentra, motivo por el cual cuando migra y se hace célula espumosa también sigue haciendo esa tarea. Y por eso fabrica matriz extracelular. ¿Está bien? O sea que no es la única función que tiene la célula muscular lisa. La célula muscular lisa, además, tiene la capacidad de cubrir espacios cuando se producen lesiones y puede proliferar para poder formar también nuevos vasos sanguíneos. Eso es lo que hace habitualmente una célula muscular lisa. También saben las células musculares lisas fabricar citocinas. ¿Está bien? Saben fabricar citocinas, que son mediadores de procesos de diversa índole, principalmente inflamatorios. Bueno, para este caso lo que hace la célula muscular lisa es migrar, fabricar matriz extracelular, que es lo que sabe hacer, y proliferar. Esas cosas hace. Y dentro de eso que hace, algunas de esas células terminan formando estas células espumosas que aquí quedaron color naranja. Es decir, se forman células espumosas cargadas ¿de qué? De lípidos, principalmente colesterol y ésteres de colesterol. Bueno, fenómeno. Entonces tengo ahí lo que sucede con esa estructura que llamo placa ateromatosa. O sea, la placa está hecha entonces de una cubierta fibrosa, una matriz extracelular con glucosaminoglucanos, con lípidos, ¿está bien? Con glucosaminoglucanos, con colágeno, con elastina y con lípidos. Esa es la matriz de esa placa. Y en esa placa hay células. ¿Qué células hay? Hay principalmente células espumosas, derivadas de macrófagos y derivadas de células musculares lisas. Por lo tanto, entonces, ahora ya la placa nuestra, la placa ateromatosa, no es un poco de lípido que se quedó pegado como si fuera la borra de un café, o como si fuera el sedimento de una sopa, sino que hubo un proceso por el cual se formó una placa fibrolipídica. Entonces, para nosotros, un ateroma es una placa fibrolipídica, que tiene una cubierta, que en este caso está pintado en marrón, y un núcleo,
que es el resto de lo que está ahí adentro. ¿Está bien? Entonces tiene un núcleo y una cubierta fibrosa. Eso es lo que tiene esa placa ateromatosa. Las placas ateromatosas se forman, dijimos, desde edades tempranas. Si una placa ateromatosa se forma y está así toda la vida, en este vaso sanguíneo, nada. Viva la vida, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Simplemente porque el vaso sanguíneo no va a tener gran afectación por esto. Es decir, esto no afecta, porque ¿qué le afecta? ¿En qué podría afectar la placa al vaso sanguíneo? ¿Qué se les ocurre que podría hacerle una placa a un vaso sanguíneo? Esta placa fibroadiposa, ¿qué le podrá hacer al vaso sanguíneo? Que crezca tanto y Podría- se obstaculice el paso de la sangre. Esa es una de las dos cosas que le puede hacer, o una de las tres cosas que le puede hacer al vaso. Podría crecer tanto, efectivamente, podría crecer tanto que la sangre no pudiera pasar. Por ejemplo, podría pasar esto, o que no pudiera pasar en distinto grado, ¿no? Porque puede ser que, es decir, va obstaculizando, como dicen, el pasaje, por supuesto. Acá tendría una placa obstaculizando el paso de la sangre. Si tuviéramos que hablar en porcentajes, más o menos, ¿no? Yo acá ahora la placa la dibujo así más o menos, como para que se entiendan. No es la misma placa de antes, para que no presione esta media hora para hacer el dibujo. Pero fíjense, no es exactamente lo mismo, pero dibujo algo parecido para que se entienda la alegoría del asunto. Hay dibujos parecidos, pero fíjense, entre el ejemplo de aquí arriba y el ejemplo de aquí abajo, fíjense cómo hay una diferencia en la proporción del calibre. No importa, el de arriba es un vaso que tiene un calibre más chico de entrada, pero fíjense que acá la proporción de calibre es muy baja, es decir, acá está ocupando, no sé, ¿cuánto será? Un sexto, pongámosle, de la luz. En cambio acá está tapando ya una cuarta parte de la luz del vaso. Es decir, el fibrocartílago creció de tal manera, la masa fibroadiposa creció de tal manera que está obstaculizando la luz del vaso. Bueno, esa es una de las cosas que puede pasar. Pero a su vez, la placa crece no solamente hacia la luz, o sea, no solamente empuja el endotelio, sino que además la placa crece, digamos, en todo sentido del vaso. Entonces ahora me imagino esta misma placa y lo que hago la agrando un poco para entender la otra cosa que le puede pasar al vaso sanguíneo, fíjense. El vaso sanguíneo ahora, ¿qué pasó ahora? Y ahora pasó la placa que antes me ocupaba un lugar determinado, ahora me ocupa un espacio más grande, pero le va sacando espacio a la pared. Es decir, la pared del vaso sanguíneo se va haciendo más dura, más rígida, desaparece el músculo, menos reactiva porque no tiene músculo. Miren lo que pasó acá. ¿Qué pasó? La placa está creciendo dentro de la pared del vaso sanguíneo. Entonces eso, ¿qué le da? Le quita elasticidad a la pared, porque antes ahí había músculo. Entonces la pared pierde elasticidad, se hace más rígida. O sea, no solamente pierde la capacidad de dilatar y contraer, de dilatarse y contraerse, sino que se hace más rígida. Como esto da la impresión, si yo tengo una placa fibroadiposa, da la impresión que sería más fracturable, por llamarlo de una manera, el vaso sanguíneo, porque se hace más duro el vaso sanguíneo, se esclerosa. Entonces el vaso pierde funcionalidad. No solamente pierde la funcionalidad respecto de la sangre que puede llevar adentro, sino que pierde la funcionalidad en el sentido de la capacidad que tiene de realizar la función habitual, que consiste en aumentar o disminuir el calibre para poder regular el pasaje de la sangre. Entonces, ahora tengo otro problema. Tenía un problema que era
la obstrucción, efectivamente, la obstrucción. Otro problema que es el deterioro de la pared del vaso sanguíneo. Se deteriora la pared del vaso sanguíneo con pérdida de elasticidad, aumento de la rigidez, pérdida de función. ¿Está bien? Y la otra cosa que le puede pasar o que puede hacer la placa es que la placa sea tan grande que lesione la pared del vaso. Es decir, la placa aumenta tanto de tamaño que directamente puede terminar lesionando la pared del vaso. Ahora la agrando más todavía. Entonces, el problema es no solamente, ahora el problema entonces no radica solamente, perdón, el problema no radica solamente en obstruir el vaso, sino en que el vaso se daña. Miren lo que pasó acá. ¿Se entiende? La placa está ocupando gran parte de la pared y prácticamente ni siquiera hay una zona que prácticamente no tiene músculo liso. Y eso puede romper literalmente el vaso, puede producir una lesión de ruptura del vaso. Entonces, lo que, digamos, el porqué digamos, de la importancia de esto es eso, es decir, la placa en sí no trae grandes problemas por estar ahí, pero trae problemas en la medida en que crezca lo suficiente como para dañar el vaso. De hecho, vivimos nuestras vidas desarrollando placas ateromatosas y la mayoría de ellas muchas veces no dan ninguna sintomatología de nada. Es decir, pasamos nuestra existencia sin enterarnos de lo que esas placas pudieron habernos hecho. De hecho, las placas que tienen ahora, en este momento, ustedes en sus vasos sanguíneos, nada, ustedes no saben si las tienen o no, nada. Ustedes suponen que no las tienen, ahora que les cuento que las tienen, saben que las tienen, pero igualmente no les afecta mucho eso, digamos. No les trae ninguna afectación. Yo digo, bueno, tienen placas ateromatosas, y entonces dicen, bueno, felicidades, feliz cumpleaños. Pero las placas van creciendo y pueden producir entonces daño en un plazo mayor. Bueno, ¿qué puede pasar con una placa ateromatosa que se va desarrollando? Bueno, puede pasar que no traiga ninguna molestia por muchos años. Puede pasar que traiga complicaciones, que se complique la placa. ¿Está bien? ¿Y en qué consiste la complicación de una placa? Bueno, la complicación de la placa no hace referencia específicamente a la obstrucción del vaso. Es decir, la obstrucción del vaso podría ser el camino natural de lo que le va pasando a la placa. Crecer hacia la luz, empujar el endotelio y reducir la luz del vaso. Pero eso no lo consideramos específicamente como una complicación de la placa, sino que la placa puede complicarse cambiando su estructura de alguna manera. ¿Qué le puede pasar a la placa? Bueno, la placa puede romperse. Esta placa se puede romper. Y puede romperse de varias maneras. Por ejemplo, podría romperse la placa y desprenderse un pedazo de la misma y caer dentro del vaso sanguíneo. Podría ser, por ejemplo, de esta manera que les voy a marcar. Acá la placa se rompió.
y una parte de la placa se desprendió. Ahí está. Bueno, acá lo esquemático, pero ahí veo cómo una parte de la placa se rompió y se desprendió. ¿Está bien? Ese proceso de liberar un pedazo de placa dentro del vaso sanguíneo se llama embolización de la placa. ¿Está bien? Ruptura de la placa con embolización. Es decir, se rompió un pedazo de la placa y se transformó en un émbolo. ¿Qué es un émbolo? ¿Qué es un émbolo? ¿Conocen el término émbolo? Estamos medio émbola. Dice, claro. El término émbolo lo conocen seguramente porque si yo le pregunto, Trombo. ¿cómo? ¿Qué es un trombo? Pues yo les conozco como trombo. No, un trombo no es un émbolo. Sí, un trombo puede ser un émbolo. Vamos con émbolo. Ahora vamos a ver que no es exactamente la misma cosa. Un émbolo, el término émbolo, si yo digo el término émbolo y digo el término jeringa, Claro, lo de la jeringa, digamos lo que sostiene el líquido que vaya dentro de la jeringa. bueno, vamos a ponerle de alguna manera. El émbolo hace referencia a esa estructura que obstruye toda la luz de la jeringa y que puede desplazarse a través de ese tubo, hacia un sentido y el otro. Que cuando hay líquido lo empuja hacia un lado, o aire lo empuja hacia un lado, cuando no hay nada empuja el aire del otro lado para el otro lado, pero lo que hace lo que es esa estructura es una estructura que está ocupando la luz del tubo y se puede desplazar por dentro de esa luz. En ese caso, ese émbolo es un émbolo, el de la jeringa, es un émbolo totalmente obstructivo, obstruye totalmente el tubo de la jeringa. ¿Está bien? El émbolo de la jeringa. Bien. Entonces, eso es un émbolo, también una estructura que está dentro de un cilindro, que puede ser un vaso sanguíneo. Bueno, un émbolo entonces es una estructura que está dentro de un vaso sanguíneo y puede desplazarse en él al punto de llegar a un lugar donde ese émbolo termina obstruyendo la luz del vaso. O sea que en este caso, el desprendimiento para este vaso sanguíneo no ocupa todo el calibre del vaso. Pero a medida que este vaso sanguíneo se vaya dividiendo y se vaya transformando en vasos sanguíneos de menor calibre, va a llegar un punto en que esta estructura va a ocluir algún vaso sanguíneo, lo va a terminar tapando. ¿Está bien? Bueno, esas estructuras que circulan por la sangre y tienen la capacidad de obstruir la luz de un vaso sanguíneo, le llamo émbolo. En este caso, es un émbolo por una rotura de una placa de ateroma. ¿Está bien? O sea que la placa de ateroma puede formar un émbolo. Haciendo la aclaración, digo, si en lugar de lo que está desprendido en la sangre circulando hay una placa de ateroma rota, si en lugar de haber una placa de ateroma circulando, lo que hay es un trombo, es decir, un coágulo de sangre, ese trombo o coágulo de sangre también se puede comportar como un émbolo. O sea que émbolo no es sinónimo de trombo, pero el trombo se puede comportar como un émbolo. Pero ojo, porque hay otras cosas que se pueden comportar como émbolos también, como puede ser un pedazo de placa de ateroma.
O puede ser que hay otros émbolos, cosas que pueden ser émbolos en la sangre, que se pueden comportar como émbolos. Por ejemplo, burbujas de gas. Todos han visto que dicen en las películas, dicen, no, si te ponen aire en las venas, te morís. ¿Escucharon esas cosas? ¿O no? Sí, sí, es Sí. verdad. Bueno, es verdad, y más o menos es verdad, pero no es tan verdad como en la película. Cuando hay gas en nuestra sangre, el gas forma burbujas, y las burbujas se comportan como tapones verdaderos obstructivos y no dejan pasar la sangre. ¿Está bien? Tiene que haber una gran cantidad para que se produzca una obstrucción, ¿no es cierto?, de vasos sanguíneos, pero existe la posibilidad de que se produzcan grandes cantidades de burbujas y por lo tanto embolias gaseosas. Si lo que produce el émbolo es un trombo, eso se llama tromboembolia. ¿Está bien? Es decir, que el término trombo no es sinónimo de émbolo. ¿Está bien? Un trombo se puede comportar como un émbolo, sí. O sea, un coágulo se puede comportar como un émbolo, sí. Un pedazo de placa teramatosa se puede comportar como un émbolo, sí. ¿El gas en la sangre se puede comportar como émbolo? Sí. Un desprendimiento de un crecimiento de bacterias que se produce en algún lugar de la sangre, que se forma como una colonia y se desprende a la sangre, también puede formar émbolo. O sea que émbolo es cualquier estructura que circula por los vasos sanguíneos y tiene la capacidad de terminar obstruyendo u ocluyendo algún vaso sanguíneo. ¿Está bien? En ese sentido, las placas de ateroma pueden romperse y formar émbolos. ¿Está bien? Esa es una cosa que le puede pasar a una placa de ateroma, complicarse de esa manera por ruptura. Dijimos, ¿cómo puede complicarse una placa de ateroma? Rompiéndose. Bien, la ruptura puede ser de esta manera. Se rompió y se desprendió un émbolo de la placa. Pero también le puede pasar a la placa que se rompa y en lugar de romperse como esta placa que vimos ahí, se puede romper de esta otra manera que vamos a ver acá. Bueno, ¿y qué pasó acá? Acá pasó que también se rompió la placa, pero se rompió de otra forma distinta. ¡Sarán! Miren lo que pasó. Se rompió de otra forma distinta. No se rompió, no se formó ningún émbolo, pero se partió la placa en dos. ¿Está bien? Se partió la placa en dos y entonces, ¿qué pasó? Se metió sangre adentro del vaso sanguíneo. Dentro de la pared del vaso sanguíneo se metió la propia sangre. ¿Y eso qué puede pasar? Puede pasar que el vaso sanguíneo se rompa tanto, que se lesione tanto, que de hecho se lesione toda la pared del vaso sanguíneo. ¿Está bien? Eso se rompió la placa también, pero no se rompió así, se rompió así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó que hubo una hemorragia dentro, ¿está bien? Una hemorragia dentro del vaso sanguíneo. O sea, el propio vaso sanguíneo, tiene adentro de sí mismo una hemorragia. ¿Por qué? Por rotura de la placa. O sea que se puede romper la placa y desprender émbolos, se puede romper la placa y lesionar el vaso propiamente, el propio vaso, de lesionarlo, ¿no? Segunda cosa que le puede pasar a la placa.
Tercera cosa que le puede pasar a la placa, que también se lesione, pero en vez de romperse, se ulcere. Es decir, se erosione toda esa placa y también lesiona el vaso sanguíneo por erosión. En vez de por ruptura, por erosión. ¿No es cierto? Puede erosionar. Cosas entonces que le pueden pasar a la placa de ateroma. Pero no es lo único que le puede pasar. Le puede pasar también que sobre la placa del ateroma, miren lo que va a pasar acá. Sobre la placa del ateroma, el endotelio no está sano, no es un endotelio sano. Que uno diga, wow, qué bruto, mirá qué bueno que está este endotelio de bien. No, siempre arriba de la placa de ateroma hay endotelio que está lesionado. Y siempre que hay endotelio lesionado, el endotelio no funciona bien. ¿Para qué sirve el endotelio? ¿Qué funciones tiene el endotelio? Estas cosas se las pregunto varias veces, las dijimos y las repito porque me interesa que sepas para qué sirve el endotelio. ¿Para qué sirve el endotelio? ¿Y para qué más? Muy bien, bárbaro. Como primera medida, el endotelio es absolutamente necesario como barrera. Es la barrera entre la sangre y el tejido que está debajo, ya sea el propio tejido del vaso sanguíneo o el tejido que hay en un capilar. Cualquiera de los casos tiene una función de barrera, cumple una función de que la sangre no se escape de los vasos sanguíneos, una función de barrera. Bueno, ¿y para qué más sirve el endotelio? El endotelio es el principal elemento para que la sangre no se coagule dentro de los vasos sanguíneos. Si el endotelio no está bien, entonces hay un estado de hipercoagulabilidad. El endotelio es el primer resguardador, por llamarlo de alguna manera, es el primer agente de resguardo que tenemos para que no se coagule la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Evita la trombogénesis, a cuento de lo que estábamos hablando recién, pero cosas para las que sirve. ¿Y para qué más sirve el endotelio? Mantiene el tono del músculo liso, fabricando sustancias para que el músculo liso esté más relajado o más contraído. Por ejemplo, puede fabricar tromboxanos para contraer el músculo liso y reducir el calibre del vaso, o puede fabricar óxido nítrico y relajar el músculo liso y dilatarlo. O sea que mantiene el calibre de los vasos sanguíneos, o sea que mantiene el calibre del vaso, evita la trombogénesis y mantiene una permeabilidad con relativa selectividad para que la sangre no se escape de los vasos y no se le meta a la sangre cualquier cosa. O sea que esa es la función del endotelio. También modula procesos inflamatorios, ya habíamos visto, porque durante la inflamación se activa y modula procesos inflamatorios. ¿Está bien? O sea que tiene la capacidad de modular. También cuando se activa modula la coagulación, por supuesto. Se activa incluso cuando se daña y se activa, también pasa eso. Entonces, tiene distintas funciones el endotelio. Dentro de las funciones que tiene el endotelio está entonces la de modular la coagulación. Cuando la placa se está formando, el endotelio que está sobre la placa, este endotelio que está sobre la placa, no es un endotelio normal. Siempre tiene alguna alteración. El endotelio que está sobre la placa no es un endotelio normal. Es un endotelio que tiene algún grado de alteración. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace ese endotelio? Favorece la coagulación dentro del vaso sanguíneo. Por lo tanto, la otra cosa que le puede pasar a la placa
es que la placa sea asiento, ahora sí, de un trombo. ¿Está bien? Se asienta en la placa un trombo. ¿Está bien? ¿Y qué hace el trombo? El trombo, por supuesto, puede obstruir la luz, después vamos a analizar lo que pueden hacer los trombos. Pero entonces, la existencia de una placa de ateroma favorece la producción de trombos locales. Es decir, coágulos locales pegados sobre las placas de ateroma. ¿De acuerdo? Bueno, esas son las cosas que le pueden pasar a una placa, y después le pueden pasar dos cosas buenas a la placa, no todo era tan malo. Una más o menos buena, que no es tan buena,